Hola, tenemos novedades sobre el objeto interestelar favorito de todos, 3C Atlas. Observen estas imágenes. 3C Atlas bajo una luz completamente diferente a. ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos chorros? Se está desintegrando tras pasar detrás del Sol. Es muy confuso, porque la semana pasada las imágenes mostraban el objeto sin cola. Curiosamente, tenía cola, luego una antícola. Después perdió la cola y ahora tiene chorros. ¿Qué está sucediendo? Vamos directamente con el profesor Avi Loeb, astrónomo de Harvard y experto en objetos interestelares. Profesor, qué gusto verlo de nuevo. Entonces, ¿es esto una señal de que 3C Atlas se está desintegrando? ¿Qué significa todo esto? Gracias por invitarme. Ahora vemos más de 7 chorros dirigidos y enfocados que emanan de este objeto. Why? Por supuesto, hay 2 posibilidades que hemos considerado desde el principio. Primero, estos chorros podrían haberse formado naturalmente a partir de bolsas de hielo en la superficie de la roca. En segundo lugar, podrían ser el sistema de propulsión de una nave espacial de alta tecnología. ¿Cómo lo sabemos? Si se trata de un objeto natural, podemos calcular la temperatura de su superficie en función de su distancia al Sol y, a partir de ahí, deducir la velocidad de los volátiles al evaporarse y escapar de las bolsas de hielo. Conociendo esa velocidad, podemos estimar la longitud de los chorros que se dirigen al viento solar. Y lo más destacable es que algunos de estos chorros se dirigen hacia el Sol, extendiéndose hasta 1.000.000 de kilómetros. Impresionante. ¿Han calculado la masa y la energía asociadas a esos chorros? Sí, conociendo la velocidad y la densidad del viento solar, puedo estimar la cantidad de material expulsado por estos chorros. El resultado es de aproximadamente 5.000 millones de toneladas de material. ¿Cuánta energía se necesitaría para evaporar esa cantidad de hielo? Si se tratara de hielo de dióxido de carbono que se sublima con mayor facilidad, se requeriría una superficie equivalente a un objeto de 20 kilómetros de diámetro. Pero, según la imagen del Hubble de julio, el núcleo de 3C Atlas es mucho más pequeño. ¿Qué significa eso? Podría significar que, si se trata de un fenómeno natural, el objeto se ha fragmentado en muchos trozos pequeños. La superficie total de todos esos fragmentos podría ser igual a la necesaria para producir la cantidad de gas que observamos. Podría haber docenas o incluso cientos. Todavía no tenemos una imagen lo suficientemente nítida para determinarlo, pero en las próximas semanas los fragmentos SI existen. Se separarán por las fuerzas de marea del Sol y podremos verlos con mayor claridad. Y si no es un fenómeno natural, ¿qué opina? Si se trata de un objeto tecnológico, entonces estos chorros podrían ser sistemas de propulsión artificial. Como sabemos, los motores de cohete expulsan gas a velocidades 10 veces superiores a la tasa de evaporación natural de un cometa, y los motores iónicos pueden alcanzar velocidades 100 veces mayores. Así que, en el escenario tecnológico, observaríamos menos material, pero la tasa de eyección sería mucho mayor. Muy interesante. Entonces, en las próximas semanas sabremos la respuesta. Exactamente. Si 3C Atlas es un objeto natural, veríamos fragmentos separados y chorros lentos y densos que contendrían mucho material. Si es un objeto tecnológico, veríamos chorros extremadamente rápidos, con poco material, y el objeto principal permanecería intacto en órbita.
Sé que el 19 de diciembre es la fecha que muchos tienen marcada en el calendario, cuando tendremos la imagen más nítida de Tracy Atlas, pero parece que cada día recibimos más imágenes desde la Tierra y desde el espacio. ¿Espera alguna sorpresa antes de esa fecha? Y tengo que preguntarle, percibo un ligero cambio en su tono. ¿Le preocupa que se acerque o sigue creyendo que es más probable que sea un objeto natural? No me preocupa. Simplemente espero las pruebas. Esa es la magia de la ciencia. Dejar que los datos guíen el camino. La base de la ciencia es la curiosidad y la humildad para aprender, no la arrogancia de quien cree saberlo todo. Esperaremos unas semanas más y entonces todo quedará claro. Solo espero que este objeto no traiga ningún regalo a la Tierra por Navidad. Si es de origen natural, no hay de qué preocuparse. Podemos dormir tranquilos hasta que tengamos pruebas de que es tecnológico. Entonces quizá empiece a preocuparme. ¡Qué manera tan estupenda de terminar! Gracias por acompañarnos. Profesor Avi Loeb. Y ahora vamos a continuar con algunas novedades interesantes sobre el Atlas Tracy, porque esto no deja de ser extraño. El objeto interestelar Tracy Atlas, un visitante extraño del sistema solar, está causando revuelo en la comunidad científica mundial, descubierto el 1 de julio por el telescopio de rastreo Atlas en Chile. Tracy Atlas es el tercer objeto interestelar jamás observado por el ser humano. Inicialmente considerado un cometa común, los datos recién recopilados lo han convertido en un enigma intrigante. Algunos incluso se preguntan, ¿podría tratarse de tecnología de una civilización extraterrestre? Los astrofísicos han determinado que Tracy Atlas no puede tener su origen en nuestro sistema solar. Su órbita muestra claramente que proviene del espacio interestelar, no de la nube de Oort, donde se originan la mayoría de los cometas. Su velocidad inicial es demasiado alta en comparación con los objetos de la nube, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un cometa errante proveniente de mucho más allá de la influencia gravitatoria del Sol. Pero ¿qué hace tan inusual a Tracy Atlas? En un nuevo estudio, los científicos descubrieron que el objeto expulsa níquel y hierro a un ritmo extremadamente alto, junto con concentraciones inusuales de dióxido de carbono y agua, lo que sugiere un sistema de propulsión artificial. Otro informe reveló que altera la polarización de la luz de una forma nunca antes vista en ningún cometa o asteroide. Sorprendentemente, en lugar de que su cola apunte en dirección opuesta al Sol, como predice la física convencional, la cola de Tracy Atlas apunta hacia el Sol. Un fenómeno que los físicos describen como el primero jamás observado. Todo esto ocurrió mientras Tracy Atlas orbitaba la eclíptica, pasando cerca de 3 planetas, Marte, Júpiter y Venus. Antes de alcanzar el perihelio, se mueve a velocidades inusualmente altas y existen observaciones que indican que el objeto no parece rotar como se esperaba e incluso podría brillar. Aunque estas teorías siguen siendo controvertidas, las palabras unusual, sin precedentes y primer registro aparecen con frecuencia en artículos científicos. ¿Se trata simplemente de un cometa extraño o de algo que escapa a la comprensión humana? A medida que se acumulan las extrañas señales, es inevitable preguntarse, ¿cuántas anomalías más necesita Tracy Atlas para demostrar que quizá no estemos solos en el universo? Ahora bien, adentrémonos en el tema delicado. ¿Es Tracy Atlas tecnología extraterrestre? Antes que nada, quiero dejarlo claro, no tenemos absolutamente ninguna prueba de que Tracy Atlas sea
tecnología extraterrestre? Absolutamente ninguna. Todo lo que observamos puede explicarse mediante procesos naturales, aunque algunas de esas explicaciones requieran que ampliemos nuestra comprensión del funcionamiento de los cometas y los objetos interestelares. La explicación científica más conservadora y quizá la más plausible es que se trata simplemente de un cometa diferente a los que hemos estudiado hasta ahora, pero por eso mismo creo que debemos tomar en serio la posibilidad de que exista tecnología extraterrestre, por muy inverosímil que parezca. Nuestra galaxia tiene unos 13,000 millones de años, contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. Muchas de esas estrellas tienen sistemas planetarios. Las condiciones que sustentan la vida en la Tierra, como el agua líquida, la química orgánica y las fuentes de energía, no son exclusivas de nuestro planeta. Existen por toda la galaxia. Dada la edad y el tamaño de nuestra galaxia, es estadísticamente probable que hayan surgido civilizaciones tecnológicas inteligentes en numerosas ocasiones. Algunas de estas civilizaciones podrían ser millones, incluso miles de millones de años más avanzadas que nosotros. Si tan solo una pequeña fracción de estas civilizaciones desarrolla tecnología de exploración espacial y envía sondas o misiones al espacio interestelar, habrá innumerables objetos creados por el hombre flotando alrededor de la galaxia. Consideremos nuestra propia civilización. Solo llevamos unos 70 años con tecnología espacial y ya hemos lanzado 5 sondas a la órbita que nos han llevado fuera de nuestro sistema solar. Voyager, Pioneer 11 y New Horizons se dirigen al espacio interestelar. Dentro de millones de años, estas sondas atravesarán otros sistemas estelares y si alguien las observara, detectaría objetos de fabricación terrestre pasando por su vecindario cósmico. Ahora multipliquemos eso por millones de civilizaciones tecnológicas potenciales a lo largo de miles de millones de años. Esta galaxia debe contener una enorme cantidad de desechos tecnológicos, sondas activas, satélites inactivos, restos de naves espaciales, equipos desechados. Todo ello vaga por el espacio interestelar en órbitas que ocasionalmente los llevan a sistemas estelares como el nuestro. Así pues, la cuestión no es si existe tecnología alienígena en el espacio interestelar. Casi con toda seguridad existe. La cuestión es si alguna de ellas atravesará nuestro sistema solar en el breve lapso de tiempo en que podemos detectarla. Es altamente improbable, pero no imposible. De hecho, con el tiempo suficiente, y es inevitable. Por eso creo que vale la pena tomar en serio la hipótesis de la tecnología alienígena, no porque tengamos pruebas que la respalden, sino porque tenemos buenas razones para creer que existen objetos interestelares creados por el hombre y deberíamos estar preparados para reconocer uno. Si alguna vez nos encontramos con uno, aquí es donde me preocupa la forma en que la comunidad científica aborda este tema. Los científicos están formados para ser escépticos y eso generalmente es positivo. Pero hay una diferencia entre un escepticismo sano y un rechazo visceral. En lo que respecta a la tecnología alienígena, observo mucho rechazo visceral. Esto tiene que ver con lo que se denominan errores de tipo I y tipo según en estadística. Un error de tipo según se produce cuando se acepta una hipótesis falsa. Por ejemplo, si crees que las vacunas causan autismo,
basándote en investigaciones defectuosas, has cometido un error de tipo segundo. Los científicos son muy buenos para evitar los errores de tipo segundo. Constantemente dicen cosas como, la evidencia no respalda esta afirmación, o necesitamos más datos para llegar a esta conclusión. Tienen altos estándares para aceptar nuevas ideas, y esto es razonable. Pero hay otro tipo de error al que los científicos prestan menos atención. Un error de tipo I ocurre cuando se rechaza una hipótesis verdadera. Esto sucede cuando algo que es cierto se rechaza, porque la evidencia se considera insuficiente o porque la idea parece demasiado improbable. Los errores de tipo 1 pueden persistir en la ciencia durante mucho tiempo porque una vez que se refuta una hipótesis, pierde su atractivo. Los científicos se centran en otros problemas. Nadie quiere ser quien siga presentando una idea que todos ya han descartado. Se necesita evidencia nueva y convincente o un investigador muy persistente para revivir una hipótesis refutada. Un ejemplo clásico de un error de tipo I es la idea de que las bacterias pueden causar úlceras estomacales. Durante décadas, la comunidad médica creyó que las úlceras estomacales eran causadas por el estrés. Y la dieta, cuando Barry Marshall y Robin Warren propusieron que la causa era una bacteria llamada Helicobacter pylori, su propuesta fue ampliamente rechazada. La idea parecía inverosímil. Era bien sabido que las bacterias no pueden sobrevivir en el ambiente ácido del estómago. Fueron necesarios años de investigación minuciosa e incluso Marshall se infectó a sí mismo con la bacteria para demostrar este punto antes de que la comunidad médica lo aceptara. Marshall y Warren finalmente ganaron el premio Nobel, pero solo después de años de rechazo. Esto es lo que me preocupa de la tecnología extraterrestre. Si la descartamos demasiado rápido, si establecemos estándares demasiado altos para las pruebas, corremos el riesgo de cometer un error de primer orden, quizás el mayor error que nuestra civilización haya cometido jamás. Imaginemos que Tracy Atlas fuera en realidad una pieza de tecnología extraterrestre y la descartáramos como un simple cometa anómalo. Perderíamos la oportunidad de aprender sobre otra civilización, de comprender tecnologías potencialmente mucho más avanzadas que la nuestra, y de responder a la profunda pregunta de si estamos solos en el universo. El costo de tal error sería incalculable. Entonces, ¿cómo podemos comprender este fenómeno? La pregunta clave es, ¿cuán inusual es Tracy Atlas? ¿Y cuán inusual es en comparación con qué? Sin embargo, Tracy Atlas no es el primer visitante extraño que hace que los científicos cuestionen los límites de la comprensión humana. Anteriormente, en 2017, el objeto interestelar, Oumuamua, inauguró una era de misterio cósmico al atravesar el sistema solar con una forma alargada, una aceleración inusual y sin cola cometaria. El físico de Harvard, Avi Loeb, generó controversia al afirmar que podría tratarse de una nave espía extraterrestre. 2 años después, la aparición de Tracy Atlas, que parecía un cometa estándar, pareció acallar algunas especulaciones, pero entonces apareció Tracy Atlas con una serie de propiedades que se salían de lo común y toda su posición aparentemente cierta se tambaleó una vez más. Curiosamente, estos 3 objetos interestelares fueron descubiertos en menos de una década, un lapso muy breve en términos astronómicos. Algunos investigadores se preguntan, ¿es esto una simple coincidencia o una señal de una oleada de visitas selectivas?
Si existe una civilización lo suficientemente avanzada como para enviar naves espaciales autónomas como la sonda Bracewell que los físicos han teorizado, entonces Tracy Atlas podría ser uno de los muchos observatorios que atraviesan silenciosamente sistemas estelares habitables. Y nuestra Tierra podría ser solo una breve parada en su viaje de exploración, dado que este es solo el tercer objeto interestelar observado. La comparación es limitada. Si bien es el más veloz de los 3 objetos interestelares descubiertos, esto por sí solo no nos dice mucho. La verdadera pregunta es, ¿por qué se encuentra tan cerca del plano orbital planetario? De otro modo, probablemente nunca lo habríamos visto. ¿Y por qué pasaría cerca de Marte, Júpiter y Venus, evitando la Tierra, el único planeta en la zona habitable? Si alguien o algo diseñó esta órbita, es una elección extraña. O quizás, como sugiere una pequeña teoría conspirativa, ellos saben dónde estamos y nos evitan deliberadamente, pero, de ser así, no son muy buenos ocultándolo. Una hipótesis más plausible podría ser que Tracy Atlas sea simplemente un fragmento de basura tecnológica flotando en el espacio interestelar, una reliquia de una civilización lejana y desaparecida, o una sonda dañada que viaja por el sistema solar. La idea no es del todo descabellada. Con miles de millones de estrellas y billones de planetas en la Vía Láctea, la probabilidad de que existan otras civilizaciones es muy alta. Y si alguna vez tuvieron la tecnología para viajar al espacio, es imposible descartar la posibilidad de que un fragmento, por pequeño que sea, de esa civilización haya aparecido aquí. Podríamos estar observando basura espacial extraterrestre sin siquiera saberlo. Mientras tanto, la comunidad en línea y los observadores aficionados también tienen la oportunidad de observar. En foros como Reddit y Twitter se han difundido diversas teorías conspirativas. La NASA oculta datos reales. El cometa Tracy Atlas emite señales periódicas. Se trata de una nave de reconocimiento que observa las reacciones humanas. Si bien la mayoría de estas afirmaciones carecen de pruebas concretas, reflejan algo innegable. La creencia de que no estamos solos está profundamente arraigada en la imaginación humana y cuantos más misterios se descubren, más se fortalece esta creencia. Cabe señalar, sin embargo, que no existe evidencia de que el cometa Tracy Atlas sea tecnología extraterrestre. La explicación más sencilla y segura sigue siendo que se trató de un cometa inusual, pero natural. No obstante, quizá la comunidad científica se apresuró demasiado a descartar esta hipótesis tecnológica. Todo científico teme cometer un error de tipo second, es decir, aceptar una hipótesis falsa por falta de pruebas para refutarla, pero para evitarlo, tienden a cometer un error de tipo I, rechazando una hipótesis verdadera simplemente porque parece descabellada. Y aquí viene lo inquietante. Si Tracy Atlas es realmente un rastro de tecnología, por más diminuta que sea, que ignoramos simplemente porque no queremos creer en extraterrestres, entonces podría ser el mayor error de la civilización humana, por remota que parezca la posibilidad, plantear preguntas y debatirlas seriamente. Es lo que engrandece la ciencia. Tracy Atlas podría ser simplemente un cometa extraño, pero también podrían ser saludos misteriosos de visitantes extraterrestres y no deberíamos desestimar tales posibilidades. Tengo mucha curiosidad por saber qué opinas al respecto.
¿Crees que deberíamos tomar más en serio la posibilidad de tecnología extraterrestre ante fenómenos inusuales e inexplicables? ¿O piensas que una explicación natural siempre es más probable y que no deberíamos malgastar recursos investigando posibilidades extrañas? Comparte tu opinión en los comentarios. Leo todos los comentarios y me encantaría conocer diferentes perspectivas. Si este artículo detallado sobre Tracy Atlas te ha resultado útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado del video. Buena suerte.